Sea el Señor. Pues la bendición simplemente sigue. La bendición sigue porque llega la palabra y la palabra está viva. Jesús está vivo y Jesús nos habla en su palabra. Su palabra está viva y llega. Dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que entra y penetra hasta lo más profundo. O sea que si tú hoy traes alguna enfermedad, alguna preocupación, alguna angustia, alguna tristeza, solo tienes que hacer una cosa: dejar que la palabra entre. ¿Y cómo va a entrar? Escuchando. Solo escucha. En la escucha, ahí está todo. Muchos pedimos oración, la oración no es mala, es buena, pero el efecto verdadero es en la proclamación de la palabra de Dios. Porque ahí es Jesucristo mismo el que nos está hablando. Y si nosotros escuchamos al Señor, el Señor va a obrar en nosotros. Hoy el Señor nos manda nuevamente a esta nuestra casa con un tema muy bello: cómo abandonarnos en la providencia del Señor. ¿Cómo abandonarnos nosotros en la providencia del Señor? Porque nosotros tenemos tantas actividades, tenemos tantas necesidades, tenemos tantas cosas que nos preocupan. ¿Cómo abandonarnos en el Señor? Es muy difícil poder abandonarnos en el Señor. Es muy difícil porque nosotros al Señor lo vemos a un lado y vemos todo lo demás de enfrente de nosotros. Pues hoy el Señor quiere que nosotros aprendamos a abandonarnos en Él, que podamos ver verdaderamente quién es el que importa y cómo Él se encarga de nosotros, si nosotros nos abandonamos en Él. Vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo. Los que traigan su Biblia, Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 27 en adelante. Mateo 6, 27 en adelante. Y nos dice lo siguiente: ¿quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? ¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo. No trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón con todos sus lujos se pudo vestir como una de ellas. Y si Dios viste así al pasto del campo, que hoy brota y mañana es echado al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? ¡Qué poca fe tienen! No anden tan preocupados, ni digan: ¿tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropas para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe lo que necesitan. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia, y se les darán también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. A cada día le bastan sus propios problemas. Vamos a comenzar por ahí, porque muchas de las veces nosotros queremos solucionar tantas cosas, queremos encargarnos de tantas cosas, y lo que hacemos es ganarnos una preocupación que nos ahoga. Llegamos a la cama con todas esas preocupaciones y ahora ya no nos dejan dormir. Ya no levantamos el siguiente día sin haber dormido, fastidiados, cansados, con sueño. Nos vamos a trabajar de esa manera y no vamos a rendir. Entonces vamos a comenzar por ahí. No nos preocupemos de mañana, preocupémonos por hoy. ¿Y cuál es la preocupación de hoy? La preocupación de hoy es vivirlo. Vivirlo. ¿Cuál es la obligación primordial del cristiano? La obligación primordial del cristiano es ser feliz. Ser feliz. Esa es nuestra obligación nuestra, ser feliz. Pero ¿qué tan felices somos? ¿Qué tanto conocemos la felicidad? ¿Qué tanto abrazamos la felicidad? ¿O qué tanto vivimos en felicidad? Yo le he preguntado a muchas personas: ¿conocen la felicidad?
no he encontrado una sola que me diga yo la conozco. Qué triste que no conocemos la felicidad. Si no conocemos la felicidad, ¿cómo vamos a vivir en ella? Pues la felicidad no está lejos, la felicidad está cerca. La felicidad vino a nosotros y se nos da todo el tiempo. La felicidad se llama Jesús. Él es la felicidad, Él es la plenitud de todos los tiempos y Él viene a nosotros para que nosotros seamos felices. Muchas veces nosotros nos preocupamos por tanto, nos preocupamos por qué vamos a vestir, por qué vamos a comer, a dónde vamos a ir a comer. Esa pregunta la he analizado muchas veces. A veces decimos, ¿a dónde quieres ir a comer? ¿A dónde vamos a comer? Y pues somos bendecidos porque tenemos dónde escoger. Cuando en otros lugares, la pregunta no es a dónde vamos a ir a comer. La pregunta es, ¿será que va a haber qué comer? ¿Será que va a haber comida? Esa es la pregunta en otros lugares. Nosotros aquí tenemos tanto y por tener tanto no podemos agradecer lo que tenemos. No podemos ver lo que tenemos. No podemos decirle gracias a Dios por lo que tenemos. Mucha gente se gradúa de algo, termina algo y dice, es mi esfuerzo, yo lo logré, es mío. No, nada es nuestro, nada es nuestro. No importa el título que tú tengas o de que tú te gradúes. El día que tú te mueres, ese título se queda aquí y no te lo llevas. Y aunque sí te echen ese diploma, allá no te sirve para nada, verdaderamente. Todo es gracias a Dios, todo es gracias a Dios. Si no nos podemos analizar las Escrituras, lo cual es maravilloso, que leamos las Escrituras, que nos metamos en ellas. Porque cuando nos metemos en las Escrituras, yo lo digo por experiencia, cuando uno se mete en las Escrituras, uno se encuentra con un Dios verdadero, con un Dios todopoderoso, con un Dios que sana, con un Dios que alivia, con un Dios que escucha, con un Dios que te atiende. Pero nosotros, como no lo conocemos, porque no indagamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien te comienza a hablar de Dios? ¿Qué es lo que primerito pasa? ¿Qué es lo que primerito viene? Se llama sueño. Es lo que primerito viene cuando alguien te habla de Dios. Rápido, rápido. ¿Por qué? Porque el demonio no quiere que tú escuches la palabra que te va a salvar. Él no te quiere, no quiere verte feliz. Entonces, cuando tú escuchas la palabra que te da esa felicidad, Él te la quiere quitar, Él te la quiere robar. Porque de esa manera tú no te vas a encontrar con la felicidad. Cuando nosotros indagamos en la palabra de Dios, nos encontramos con Jesús. Cuando analizamos los evangelios, nos encontramos con un Jesús actuando, con un Jesús caminando, con un Jesús orando, con un Jesús ayunando, con un Jesús sanando, con un Jesús que no paraba, con un Jesús que escuchaba. Miraba en el evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos como del 20 en adelante, yo veo que llega un funcionario a pedirle que vaya a ver a su hija porque ha muerto. Y Jesús sale de camino inmediatamente, atiende a ese hombre, la súplica de ese hombre la escucha y va. Y cuando va de camino, se le acerca una mujer que tenía 12 años con una hemorragia y lo toca. Y él también la atiende a ella. Luego de que la atendió a ella, ya ella queda sana y sigue su camino a ir a ver esa casa donde estaba esa niña que había muerto. Él entra a esa casa, levanta a esa niña y esa niña vuelve a la vida. Cuando ya sale de esa casa, va caminando de regreso y dos ciegos se dan cuenta que Jesús va caminando y le comenzaron a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Y dice que cuando Jesús acabó de llegar a donde iba, los ciegos llegaron y Jesús les preguntó, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí, Señor. Y Él también sanó a los ciegos. Jesús sanaba a todo el que iba a Él, a todo el que iba a Él. ¿Por qué hoy día no sanamos nosotros? ¿Por qué será? ¿Será que tal vez no estamos yendo a Él como esas personas? Porque si vemos esa mujer que tenía esa hemorragia, ella fue a Él, pero había mucha gente ahí. Y ella se metió entre la gente y fue a Él. Y Él se asombró. En Marcos nos narra a nosotros el asombro. ¿Cómo? Él dice, ¿quién me ha tocado? Y le dicen los discípulos, Señor,
tanta gente aquí y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Y contesta él, sí, es que alguien me tocó con fe y una fuerza ha salido de mí. Esa es la diferencia. Pues para encontrarnos con esa fe, tenemos que abandonarnos en él. Tenemos que salir de todos nuestros ideales, de todas nuestras mentalidades, de todos nuestros raciocinios, porque nosotros como humanos le queremos poner forma a todo, le queremos poner imagen a todo, pero cuando le ponemos imagen a todo eso, entonces desaparecemos la imagen del Dios Todopoderoso. Y ese es el problema verdaderamente. Entonces nosotros decimos, ¿será que Dios existe? Yo oro y no sucede nada. Es que el problema es ese, tú oras pensando que no va a suceder nada. Tú tienes que orar con la convicción de que le estás hablando a alguien que está vivo, a alguien que te escucha, a alguien que te ama. Cuando tú hablas con tu papá, o con un hijo, o con alguien que tú amas demasiado, tú sabes que estás hablando con alguien que te ama. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te escucha, te escucha. Pues nadie te ama más que Dios. Y si tu papá o tu mamá te escuchan, ¿qué no hará el Señor? Nos dice aquí que si Él viste a los campos de tal manera, a los campos los viste de tal manera, y Él dice que ni Salomón se vistió de tal manera, con todo su lujo, y dice que Él no hará mucho más por ustedes, que no hará mucho más por nosotros. Nosotros nos preocupamos por ello, por pequeñeces. Cuando nosotros nacemos en este mundo, venimos sin nada. Venimos sin nada, pero en ese nada ya lo tenemos todo. Lo que pasa es que no sabemos. En ese nada ya lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque venimos con amor. Nos esperan con amor. Cuando un niño nace, si el niño es rey y si el niña es reina. ¿Por qué? Grita y todo el mundo corre a atenderlo inmediatamente. Así de fácil, así es. Ya lo tenemos todo sin nada. Pero conforme vamos creciendo, nos vamos apegando a cosas. Nos vamos llenando de apegos. Y esos apegos que van viniendo a nosotros se van convirtiendo en cadenas que nos están atando. Y esas cadenas que nos están atando, luego no nos dejan soltarnos para ir al Señor. Esas cadenas son las que nos jalan. Cuando yo quiero ir a la iglesia y tengo necesidad de la iglesia y luego veo, bueno, pero tenía que ver a un cliente, tenía que ver este trabajo, tenía que hablar con mi amigo, tenía que ir a ver al compadre. ¿Y qué pasa? Terminan huyendo a la iglesia. Esos apegos me detienen, me jalan para atrás y no me dan la libertad para poder ir a aquel que me da la vida. No me da la libertad para poder encontrarme con aquel que me hace libre, con aquel que me ama, con aquel que no importa cuál sea mi problema, y peor aún, o mayor aún, no importa cuál sea mi pecado, todavía me espera. Todavía está ahí esperando por mí. No importa, puede ser que yo llegue negro de pecado y Él todavía me está esperando. Y sabe, se pone feliz cuando llegamos. No importa en el estado que lleguemos, siempre se pone feliz. Ese es nuestro Señor, ese es Dios. Pero los apegos de la vida nos van alejando de Él. Y luego viene tanto raciocinio del mundo que nos mete tantas cosas en la cabeza y queremos imaginarnos a un Dios humano, queremos imaginarnos a un Dios que es la ciencia o queremos imaginarnos a un Dios que es el amigo. No, Dios es todopoderoso y Él está por encima de todos nosotros. La ciencia es un don de Dios, eso es todo lo que es, un don de Dios. Pero no nos han metido en la cabeza que pues la ciencia lo puede todo. No. El momento que el Señor dice, no hay más vida, la ciencia no puede hacer absolutamente nada. No hay nada que pueda hacer para detener eso. Cuando llegó la muerte, llegó y nada lo puede parar, porque esa es la voluntad de Dios. Por eso es que es importante que nosotros hoy que estamos vivos, vayamos a Él, confiemos en Él, nos entreguemos a Él y simplemente nos rindamos, nos abandonemos a su divina providencia. Es difícil abandonarnos, pero Él mismo nos dice a nosotros aquí que busquemos su reino y su justicia y Él nos dará todo lo demás, todo lo que haga falta, Él nos lo dará. La pregunta es, ¿creemos eso nosotros verdaderamente?
Creemos, o sea, lo creemos, lo podemos creer nosotros, que si vamos a Él tendremos todo lo necesario. ¿Saben? Es muy difícil creer eso. Muy difícil. ¿Por qué? Por los raciocinios. Porque queremos acomodar todo como nosotros pensamos, como nosotros creemos. Con Dios no es así. Con Dios no se trata de lo que yo pueda ver. No. Dios está, lo vea o no lo vea. Dios existe, crea en Él o no crea en Él. Él sigue estando ahí. Porque Él es el Dios Todopoderoso. Entonces, si nosotros pudiéramos comenzar a creer la Sagrada Escritura, todo cambia. La leemos muchas veces, la leemos. ¿Cuánto la creemos? Yo aquí me encontré a un Jesús que da autoridad. ¿A quién le da autoridad? Al que cree en Él. Al que cree en Él. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 en adelante, dice, cuando los manda a bautizar, y dice, todo el que crea se salvará, y el que se niegue a creer se condenará, y a los que crean los acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios, tomarán serpientes con la mano, si beben algún veneno no les hará daño, hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. ¿Creemos esa palabra nosotros? ¿La creemos verdaderamente? Porque la palabra de Dios está viva. Es viva. Es Jesucristo mismo hablándonos a nosotros. ¿Lo creemos verdaderamente nosotros? ¿Hasta qué punto lo creemos? Ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar. En eso. Esto no es un libro. No es un libro. Esto es una persona que está viva, una persona que tiene imagen, una persona que tiene un nombre, y su nombre es Jesús. Y Él viene a nosotros, Él nos habla a nosotros, y nos está hablando en este momento. Tenemos que creer que Él está aquí presente. Una hermana de la parroquia en una ocasión traía una Biblia en la mano, y un niñito pequeñito fue y le dijo, ¿tú sabes a quién tienes en la mano? Un niñito. Y ella dice, pues mi Biblia. Sí, pero tú sabes quién es la Biblia. Pues es mi Biblia. Sí, pero tú sabes qué es la Biblia. Pues es un libro donde leemos la palabra de Dios. Niñito pequeñito le voltea y dice, no es un libro. Es Jesús a quien tú tienes en la mano. Un niño pequeñito. Decía ella, ¿qué lección me dio ese niñito? Porque nosotros no creemos y no entendemos que es Jesús mismo el que está ahí. Es Jesús el que nos habla. Toda la Sagrada Escritura, desde Génesis en el primer capítulo, el primer versículo, hasta Apocalipsis en el último versículo, nos está hablando la misma persona. Todo. Y es Jesús el que nos habla. Siempre nos está hablando a nosotros. Siempre nos habla a nosotros por medio al principio por medio de profetas, después de Jesús nos habla a nosotros por medio de los apóstoles, pero Él nos sigue hablando a nosotros. Él nos sigue hablando a nosotros. Nos dice a nosotros en el Carta de Santiago, nos dice a nosotros, Dios resiste a los orgullosos, pero hace favorecer a los humildes. Sométanse pues a Dios. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Purifíquense las manos pecadoras. Santifiquen sus corazones indecisos. Reconozcan su miseria. Lamentenla y lloren. Lo que les conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Y Él los ensalzará. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros nos ensalzamos a nosotros mismos y se nos olvida humillarnos ante el Señor. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú no te humillas ante el Señor? Cualquiera te va a humillar. Cualquiera te va a humillar. Pero cuando tú te humillas ante el Señor y alguien más te quiere humillar, el Señor te va a levantar por encima de él. Esa es la necesidad y la importancia de abandonarnos nosotros en Él, de dejarnos guiar por Él, de permitir que Él se encargue de nuestra vida. Tenemos que comenzar nosotros
ya no a hablarle a Dios de todos nuestros problemas, sino a todos nuestros problemas hablarles que está un Dios que está vivo, que está un Dios que me ama, que está un Dios que me acompaña, que está un Dios que me escucha, que está un Dios que es todopoderoso y que a Él nada lo puede vencer. No importa el problema, no importa la preocupación, la angustia, no importa. Lo que importa verdaderamente es que Dios nos ama. ¿Ustedes qué tanto creen en esa palabra que Dios nos ama? Una pregunta, mis hermanos. Yo sé que tienen muchas ganas de interactuar. ¿En qué parte de la Biblia nos dice a nosotros que Dios nos miente? ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios miente? En ninguna. ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios no cumple? ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios olvida sus promesas? No. Entonces, si no encontramos eso, ¿por qué nos cuesta tanto creer en lo que nos promete? ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios nos ama? En todo. ¿Y por qué nos cuesta tanto creerlo? ¿Por qué nos cuesta creer tanto que Él nos ama? ¿Por qué nos cuesta creer que Él está vivo? Y que el Padre Eterno dio a su Hijo para que Él viniera a morir en una cruz por amor a cada uno de nosotros, para que así de esa manera nosotros pudiéramos vivir por Él, por Él. Si nosotros analizamos las Escrituras y las profundizamos, nos damos cuenta que Dios verdaderamente nos ama. Hoy les pregunto, ¿será bueno o será malo abandonarnos en el Señor? ¿Ustedes saben de alguien que se haya abandonado el Señor y a ver cómo le ha ido? Por ejemplo, hablemos de los apóstoles. Se abandonaron en el Señor, creyeron en Jesús. ¿Cómo terminaron esos hombres? Muertos, despedazados, decapitados, ahorcados, apedrados. Así terminaron. ¿Eso nos conviene? Exactamente, para la vida eterna. Alguien lo dijo por ahí. Exactamente. Por eso nos conviene a nosotros. ¿Saben cuando le preguntó Pedro al Señor, después de que llegó un joven rico y que no fue capaz de vender todos sus bienes para entregárselo a los pobres? Y dijo el Señor que era muy difícil para un rico entrar al reino de los cielos. Y se acerca a Pedro y le dice, Señor, nosotros que lo hemos dejado todo por ti, ¿qué recibiremos a cambio? Y le dice, Señor, cuando yo esté sentado en mi trono, en mi gloria, ustedes estarán sentados conmigo en 12 tronos para gobernar las 12 tribus de Israel. Así le dije, eso le pasa a las personas que se abandonan en el Señor. Cuando mataron, digamos, a Santiago, que le cortaron la cabeza de frente a su hermano Juan, la persona que lo estaba matando pensaba que estaba haciendo un mal bien grande, que estaba destruyendo a la cristiandad y que estaba acabando y estaba asustando a esas personas para que dejaran de creer en Jesús. Pero Santiago se rehusó. No. ¿Por qué? Él sabía lo que le esperaba. Él sabía que entre más pronto lo sacaran del cuerpo, más pronto llegaba a ese trono en la gloria de Dios. Por esa razón. Entonces, cuando nosotros nos abandonamos en el Señor, nosotros podemos entender la belleza del sufrimiento. Nadie lo quiere, pero es bello. El sufrimiento es bello y es necesario en nuestra vida. Yo les pregunto a ustedes, si el sufrimiento no hubiera llegado a su vida, estuvieran sentados en este momento. Es la realidad. Si no hubiera llegado a la mía, tampoco estuviera aquí. Esa es la realidad. El sufrimiento es bello, es necesario. Hay que enseñarnos a sufrir con amor, simplemente abandonándonos en Él. Cuando tú sientes que ya no puedes, cuando tú sientes que las fuerzas ya no te dan, solo díselo a Él. Aquí estoy con mi debilidad, con mi fragilidad, fuerzas yo ya no tengo, pero estoy aquí a tus pies. Haz tú lo que quieras de mí. La Santísima Virgen María, cuando el ángel le habló y entraron en ese diálogo, luego termina diciendo ella,
he aquí a la esclava del Señor. Hágase en mí su voluntad. ¿La vida de María en la tierra fue fácil? No fue fácil, para nada, porque fue perseguida, querían matar a su hijo, y una madre va a estar feliz cuando quieran matar a su hijo. Claro que no, y le terminaron matando al hijo ya grande, y ella vio el sufrimiento, y ella ve todo lo que pasó a su hijo. No fue una vida fácil de María, pero se abandonó en el Señor, y hoy ¿quién es? La reina del cielo y de la tierra. ¿Habrá valido la pena? ¿Habrá valido la pena abandonarse en el Señor? Claro que ha valido la pena. Valió la pena abandonarse en el Señor. Por eso hoy el Señor nos invita a nosotros, a que nosotros nos abandonemos en Él. Él nos invita a nosotros de que no nos preocupemos por mañana, de que no nos preocupemos por ayer, que simplemente vivamos hoy y hoy nos rindamos ante Él y nos abandonemos en Él. Simplemente nos abandonemos en Él. Dejemos que Él tome control de nuestra vida. Dejemos que Él decida qué es lo que hay para nosotros. Ya no decidamos nosotros. Dejémoslo a Él que decida. Sé que tenemos planes, tenemos muchas cosas, y no es que ya no vamos a hacer nada, no. Lo que pasa es que lo que vamos a hacer es que lo que sea que hagamos, lo vamos a poner a Él por delante. En lo que sea que hagamos, lo ponemos a Él por delante. ¿Vas a comenzar un negocio nuevo? Bueno, primero pregúntale al Señor si ese negocio te conviene, si ese negocio no te va a alejar de Él. Porque si ese negocio te va a alejar de Él, tú no necesitas ese negocio. Y ahí no va a estar la bendición de Dios. Pero si ese negocio te acerca a Él, Él te lo va a dar. Él te lo va a dar. Él te va a bendecir. Si el Señor te bendice y tú eres bendecido y te ha dado una abundancia para que nunca se te acabe, compártelo. Dale al que necesita. Dale. El dinero no hay que perseguirlo. El dinero viene solito. Él viene solo a buscarte cuando tú haces lo que tienes que hacer con él. Es así de fácil. El dinero simplemente es dinero. No es ni malo ni bueno. Simplemente es dinero. Si tú tienes dinero y tú ves un hambriento, dale de comer. ¿Ves un sediento? Dale de beber. ¿Ves a alguien que no tiene que pagar la renta? Ayúdale. Si no se la puedes pagar, ayúdale. Entonces el Señor te está bendiciendo todo el tiempo a ti. La tarea es compartir la bendición con aquel al que no le ha llegado todavía. Porque a él no le ha llegado, ¿sabes por qué? Porque tú eres su bendición. Tú eres su bendición. Y por eso el Señor te bendijo a ti, para que tú le des a aquel que le hace falta. Pero eso nada más lo vas a entender si te abandonas en Él. Solo ahí vas a entender cómo Él te habla, cómo Él te dirige. Solo ahí te vas a dar cuenta tú y vas a llegar a sentir en tu corazón la necesidad de tu hermano. Vas a llegar a sentir en tu corazón la miseria de los demás corazones. Porque eso es lo que tenemos nosotros en nuestros corazones, miseria. La palabra misericordia, eso es lo que quiere decir, que viene del latín miserere nobis. Miseria, corde, corazón, miseria en el corazón. Eso quiere decir la palabra misericordia. El Señor siente la miseria de nuestros corazones, por eso Él siempre nos atiende, por eso Él siempre nos escucha, por eso Él siempre ve por nosotros. Él siente nuestra miseria. En los tiempos de la Cuaresma, pues estamos en penitencia, en ayuno y en caridad, haciendo obras. Y dice el apóstol San Pablo que es mejor dar que recibir. Pero yo le digo a todo mundo, aún más que dar y recibir, hay que sentir. Porque cuando sentimos, damos de una manera diferente. Cuando sentimos el dolor de los hermanos, entonces damos con amor. Y esa es la clave verdadera. Todo en la vida se resume en una palabra. Amor. Amor. Todo es por amor. El Señor, en su gran amor, nos da a su Hijo. Por eso, de arriba del Padre, baja el Hijo. El Hijo sube y por eso nos manda al Espíritu Santo. Por eso decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino a quedarse con nosotros, con todos nosotros. Por eso cuando aquí clamamos el Espíritu Santo, se siente ese calor, se siente esa alegría, se siente ese entusiasmo,
se siente su presencia, porque Él está aquí con nosotros y Él vino para quedarse con nosotros. El problema es que a veces a nosotros nos cuesta creerlo, nos cuesta creerlo. Y no culpo yo a nadie, porque esa es la realidad, así nos toca a todos, y todos pasamos por ello. Nosotros cuando somos pequeños, nos enseñan de una manera, o nos hacen creer ciertas cosas, nosotros crecemos pensando que es de la única manera que es. Y muchas de las veces a nosotros nos enseñaron de Dios con lo poco o nada que sabían. Entonces, por lo mismo, si ellos no lo conocían, si mi maestro no lo conocía, ¿qué me va a enseñar? Entonces, hoy día yo tengo que buscar aprender, yo tengo que buscar conocerlo, yo tengo que buscar encontrarme con Él y Él se va a dar a conocer. Él se va a dar a mí, Él se da a mí, Él se da a ti, Él se entrega a ti, Él se entrega a nosotros, Él se entrega a nosotros. ¿Se imaginan si María, cuando le habla el ángel, no hubiera querido rendirse, no hubiera querido abandonarse en el Señor? Si María no hubiera hecho esa obra, ¿de qué fuese de nosotros hoy día? ¿Qué fuese de nosotros? ¿Dónde estuviéramos nosotros verdaderamente? El que María se haya abandonado en el Señor vino a salvar a la humanidad. Si tú te abandonas en el Señor, ¿a cuántos podrías salvar tú? Analiza eso. ¿A cuántos podrías salvar? Por ejemplo, en mi caso, cuando el Señor me tocó a mí y me flechó, una persona me dijo que iba a ser predicador y yo no le creí. Pero cuando vino la segunda persona a decírmelo, ahí ya le creí. Y en ese momento lo vi a los ojos a Él, levanté las manos al cielo y dije, ahora sí, como dijo la Santísima Virgen María, he aquí a tu esclavo, Señor. Hágase en mí tu voluntad. Yo pienso que en toda la vida no he dicho palabras más acertadas. Esas fueron las palabras más acertadas. Y que tanto cambió mi vida o a mi familia. ¿Qué tanto lo cambió? Para no hacerse la larga, mi hijo se fue para el seminario hace 2 semanas. Así nos cambió la vida. Así de esa manera nos cambió la vida. Hace 2 semanas lo fui a entregar al seminario. Lo fui a dejar. A mi hijo miraba su cara despidiéndose, llorando, y yo también. Y me recordaba a ese niño pequeño cuando lo iba a dejar a la escuela, pero ahora lo iba a dejar al seminario. Se fue mi hijo, ya no me regresaba. Si se termina ordenando sacerdote, él ya no regresa a casa. Y ya yo miraba cuánto necesitamos para servir al Señor. ¿Cuánto llevaba mi hijo? Una maletita. Era todo lo que llevaba, una maletita y un corazón enamorado de Jesús. Era todo lo que llevaba. Era todo lo que llevaba. Cuando nos abandonamos en el Señor, cambia todo en nuestras vidas. Cambia todo en nuestras familias. De verdad. Yo he visto cómo mis hijos han cambiado, cómo mis hijos me respetan, cómo mis hijos me admiran. Y por eso mismo es que he podido llegar a muchos más jóvenes, porque ven el respeto que mis hijos me tienen. Yo les decía, ¿cómo fuese que yo estuviera educando a otros jóvenes y no fuese capaz de educar los míos? Pero gracias a Dios, el Señor nos tocó de tal manera que pudimos educar los nuestros. Y por ese ejemplo llegamos a otros. Y por el amor de Dios, en el nombre del Señor Jesús, estamos cambiando vidas. Esos jóvenes que tal vez no tuvieron papá, que tal vez tuvieron papá pero nunca estuvo presente, y me ven a mí como ese papá. Llegan a mi casa, y mi casa es sus casas. Se sienten que son de ahí, y pues son de ahí verdaderamente, gracias a Dios. Entonces, yo veo cómo el abandonarnos en el Señor no se queda en nosotros nada más, trasciende. El abandonarnos en el Señor nos cambia a nosotros, y por eso, a través de nosotros, el Señor sigue cambiando a más personas, siguen cambiando más vidas. Cuando voy a orar por enfermos, y veo los enfermos, las necesidades que tienen, y pues yo me entrego a ello, y mis hijos lo hacen también. Y mi hijo me decía, cuando iba ese día a dejarlo al seminario, me dice,
No quiero que suene despedida, pero te quiero dar las gracias. Le decía yo, ¿por qué? Porque si tú no hubieses sido conmigo como fuiste, yo no estuviera en lo que estoy ahorita. Gracias verdaderamente. De ti yo aprendí lo que es un papá. Y hoy día yo quiero ir a ser un padre de todos aquellos que lleguen a mí. El único anhelo de mi corazón verdaderamente es ser un padre amoroso con todo aquel que llegue, porque eso fue lo que yo vi en ti. Bendito sea el Señor por ello. Bendito sea el Señor por ello, porque si se convierte en eso verdaderamente, tendremos un gran sacerdote en el nombre del Señor. Dios mediante así sea. Yo le decía a él que si iba a ser un sacerdote para estar encerrado en la capilla, que me iba a sentir muy avergonzado de tener un sacerdote como un hijo sacerdote así. Si un sacerdote verdadero tiene que dar la vida. Un sacerdote da la vida, verdaderamente. Es que todos estamos llamados a dar la vida unos por otros. Todos estamos llamados a dar la vida unos por otros. Y vas a decir, no, pero ¿de qué sirve que yo dé mi vida por alguien más? Si allá la dio Jesús. No, pero es que tú también puedes dar la tuya, dedicándole tiempo, atendiéndole, ayudándole, escuchándole. Tú también estás dando tu vida por los demás. El sacerdote también tiene que hacer eso. Tiene que dar la vida por los demás, no de un solo. La tiene que dar todos los días, la tiene que entregar todos los días, verdaderamente. A eso estamos llamados nosotros con el Señor cuando nos encontramos con Él. Nos abandonamos en Él y Él toma control de nuestra vida. Ese es Jesús. Hoy, mis hermanos, yo les hago la invitación en el santo y poderoso nombre de Jesús. Y si tú no te has podido abandonar nunca en Él, que hoy te dé la oportunidad. Hoy te dé la oportunidad de abandonarte en Él. Que hoy no te preocupes por nada más. Que hoy no te preocupes por los problemas. Que hoy no te preocupes por las angustias. Que hoy no te preocupes por qué dejaste en casa. Que hoy no te preocupes por qué te vas a encontrar. Que hoy no te preocupes. Entonces, hoy les hago la invitación, mis hermanos, a que entremos en oración. Quiero que entremos en oración para que nos encontremos a través de la escucha de la palabra que ya nos llegó, que nos habló Jesús, que ahora lo sintamos en esta oración. Ahora sintamos a Jesús. Ahora abandonémonos en Jesús. Les hago la invitación que cierren sus ojos ahí donde ustedes están, que entremos en esa intimidad con Jesús. Con Jesús, ese mismo Jesús que caminaba por Galilea, que caminaba en Jerusalén, que caminaba en Jericó, ese mismo Jesús que atendía a los enfermos, ese mismo Jesús que devolvía la vista a los ciegos, ese mismo Jesús que resucitaba a los muertos. Hoy, mi hermano, mi hermana, ahí donde estás, concéntrate profundamente en Jesús, porque hoy Jesús ha venido a verte a ti. Hoy Jesús vino a encontrarse contigo. Hoy Jesús vino a decirte que tu única preocupación es ir a Él. Hoy Jesús te dice a ti que no importa lo que has pasado, no importa tu problema, no importa tu tristeza, no importa cuánto hayas sufrido, no importa. Hoy solo importa que Jesús está vivo y vino a verte a ti. Date la oportunidad, hermano. Date la oportunidad de sentir el amor que no has podido sentir. Date la oportunidad de encontrarte con ese Jesús que está vivo, con ese Jesús que vino a verte. Date la oportunidad hoy de sentir el amor verdadero, el amor que te sana, el amor que te libera, el amor que te ama. Date la oportunidad de encontrarte con Jesús. Porque hoy Jesús ha venido a pasearse entre su pueblo. Él ha venido aquí a verte a ti, directamente a ti. Vino por ti. Vino por ti porque sabe por lo que estás pasando. Y hoy te dice, suelta todo. Suelta todo y toma mi mano. Suelta todo y toma mi mano. Toma la mano de Jesús en este momento. Toma la mano de Jesús. Jesús está aquí, ha venido por ti. Toma su mano. Permite mi despertar y mi atardecer.
Todo se lo debemos a Él, mis hermanos. Todo. Tus hijos, tu pareja, tu hogar, tu matrimonio, se lo debes a Él. Todo se lo debes a Él. Hoy, olvídate de todo y abandónate completamente. En Él que es tu fuerza. En Él que te da todo. Pues todo se lo debes a Él. Abandónate hoy en Él. No importa ese dolor que tienes, esa presión en tu corazón, ese dolor de cabeza, entrégaselo al Señor en este momento. Entrégaselo al Señor. Es el momento ahora de que te abandones completamente al amor. Es el amor que hoy te sana. Es el amor que hoy te libera. Es el amor que hoy te ama. Date la oportunidad. No tienes nada que perder y mucho por ganar. Porque aquel que se libera de todas esas cadenas, ahora ya es libre para amar, libre para ser feliz, libre para dar amor. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor nuestro, Altísimo Soberano, hoy ordenamos a todas las cadenas que nos tienen oprimidos, todas las cadenas de adicciones, todas las cadenas de flojera espiritual, todas las cadenas de mentiras del mundo, todas las cadenas de inmundicia, todas las cadenas de impureza. Hoy en este momento, en el santo y poderoso nombre de Jesús, la rompemos. Hay libertad hoy para el pueblo de Dios en el santo y poderoso nombre de Jesús. Porque ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, para que toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hoy, dejemos que Jesús sea nuestro Señor. Entreguémosle a Él toda nuestra debilidad. Entreguémosle nuestros problemas. Esos problemas que traemos como mamá. Mamá, entrégale hoy tus hijos al Señor. Entrégale hoy tus hijos. Entrégale a ese hijo, esa hija que no te obedece. Ese hijo, esa hija que solo se va, que no te escucha. Entrégaselo hoy. Entrégaselo ahora en este momento y permite que el Señor se encargue de ello. Permítele al Señor hoy que Él se encargue de tu necesidad. Solo abandónate en Él. Dice, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás llegará por añadidura. Hoy, permítele al Señor que te muestre su amor. Permítele al Señor hoy que te muestre cuánto te ama, cuán importante tú eres para Él. Hoy permítele al Señor que hoy toque tu mente, que hoy transforme tu corazón. Hoy permítele al Señor y date la oportunidad de sentir ese amor verdadero, ese amor sanador, ese amor que te libera. Ese amor que ha venido a ti, hoy ha venido a ti, ese amor verdadero, te vino a ver y te vino a hablar y te vino a decir, yo te amo, tú vales cada una de las gotas de sangre que salieron de mí. Por ti soporté todo el dolor, por ti sufrí de la manera que sufrí. Y lo volvería a hacer otra vez, porque te amo. Haría todo de nuevo con tal de que tú te salves. Jesús.